¿Alguna vez te has detenido en un motel en medio de la nada, buscando descansar en una carretera desierta, solo para descubrir que lo que te esperaba no era lo que imaginabas? Imagina que después de un largo viaje, decides pasar la noche en un lugar apartado, confiando en que las sábanas sucias y el ambiente decadente son solo parte de la experiencia de la carretera. Pero hay algo en el aire que no puedes identificar, algo que no te deja sentirte a salvo. Lo que parecía ser solo un motel barato se convierte en un refugio inquietante, una cápsula del tiempo llena de secretos oscuros y misterios que no deberías haber desenterrado. Los moteles en medio de la nada tienen una atmósfera única. La oscuridad que rodea el lugar parece engullirlo todo. Las luces parpadeantes de los neones ofrecen una débil esperanza en la oscuridad, pero a medida que entras, la sensación de vacío y desolación te golpea. El aire está cargado con un olor a humedad y desgaste, y aunque te digan que solo son cosas normales de un motel viejo, no puedes evitar sentir que algo no está bien. En cada rincón parece haber una historia no contada, y los empleados del lugar, a menudo demasiado callados, parecen saber más de lo que dicen. La sensación de estar fuera de lugar, perdido en una carretera interminable, es lo que hace a estos lugares tan aterradores. La pregunta que surge es, ¿por qué tantos viajeros nunca hablan de lo que vivieron en estos moteles? A veces, los moteles no son solo lugares para descansar, son refugios de pesadillas. Algunos lugares en las carreteras solitarias han sido testigos de sucesos inexplicables, de eventos que deberían haber quedado en el olvido, pero que siguen vivos en las historias de aquellos que se atrevieron a detenerse en su camino. Hoy, te contaré 4 historias escalofriantes que ocurrieron en moteles perdidos en las carreteras más solitarias, lugares que parecen esconder más de lo que muestran. Prepárate, porque lo que escucharás hoy es algo que definitivamente no querrías vivir. Y así, con la noche cayendo y el silencio invadiendo todo, comenzamos nuestra primera historia. Imagina que has decidido detenerte en un motel al borde de la carretera, solo para descubrir que lo que te espera es mucho más inquietante que un simple lugar para descansar. Historia 1. El huésped en la habitación 13. Era una noche oscura y silenciosa en una carretera solitaria, cuando un viajero, exhausto por horas de conducción, decidió hacer una parada en un motel apartado en medio de la nada. El lugar parecía tranquilo, casi olvidado por el mundo. Las luces de neón parpadeaban con dificultad, y el aire frío que se filtraba desde las rendijas del motel le daba una sensación de abandono. El hombre solo quería descansar y olvidarse del largo trayecto, pero al ingresar al vestíbulo, un escalofrío recorrió su cuerpo. Había algo extraño en la recepción, como si la oscuridad misma se hubiera instalado en las paredes. A pesar de su cansancio, sintió que no era un lugar común para pasar la noche. El recepcionista, con una mirada inexpresiva, le ofreció la última habitación disponible, la habitación 13. El hombre no dudó. La cama era lo único que quería en ese momento. Al llegar a la puerta de la habitación 13, notó que estaba entreabierta, lo que le pareció extraño. Nadie le había mencionado que la habitación estaba ocupada, ni tampoco le dio una razón para que estuviera abierta. Decidió ignorar el detalle, pensando que probablemente se trataba de un error del personal del motel. Al entrar, la habitación lo sorprendió con un frío anormal, como si el aire estuviera impregnado de una energía pesada y palpable. El hombre encendió la lámpara, pero las sombras en las esquinas no desaparecieron. La cama estaba hecha, pero el ambiente tenía una sensación de descomposición, como si todo en esa habitación estuviera esperando algo. Mientras cerraba la puerta detrás de él, un escalofrío recorrió su espina dorsal. Estaba demasiado cansado para cuestionar más, pero no podía quitarse la sensación de que algo no estaba bien. A medida que la noche avanzaba, el cansancio empezó a pesar sobre sus párpados, pero algo extraño lo mantenía alerta. Primero, fueron unos ruidos leves,
como si alguien estuviera moviéndose en la habitación contigua. Al principio pensó que se trataba de otro huésped, pero a medida que pasaban los minutos, los ruidos se hicieron más extraños, como si alguien caminara justo al otro lado de la pared que compartía con el pasillo. El hombre trató de ignorarlo, pero el sonido era persistente y cada vez más inquietante. De repente, las luces parpadearon y se apagaron por un momento. La oscuridad lo envolvió completamente, solo iluminada por la luz tenue de la lámpara de la mesita de noche. El teléfono de la habitación sonó de manera inesperada, pero al levantarlo, no había nadie al otro lado. Solo el silencio espeso y pesado del motel. El teléfono colgó solo, y el hombre se quedó con una sensación de incomodidad aún más profunda. El hombre no podía seguir ignorando los sucesos extraños. La sensación de estar observado lo envolvía como una manta fría. Decidió salir de la habitación para hablar con el recepcionista, esperando que pudiera explicarle lo que estaba ocurriendo. Al caminar por el pasillo, sus pasos resonaron en 1600 miles, la soledad de la noche. Mientras avanzaba, miró hacia atrás y vio algo que heló su sangre. La puerta de la habitación 13 se cerró de golpe, con un sonido sordo y macabro. El hombre se detuvo en seco, y en ese preciso momento, una figura fantasmal apareció frente a la ventana de la habitación. Sus ojos vacíos miraban fijamente al hombre, como si lo estuvieran observando con una intensidad sobrenatural. El aire se volvió aún más denso, y el hombre sintió como si la atmósfera estuviera a punto de derraparse en un caos aterrador. No sabía qué hacer, solo sentía que debía salir de allí lo antes posible. El recepcionista, al ver al hombre aterrorizado, le dio una mirada vacía y le explicó con voz sombría: «Esa habitación tiene una historia oscura. A lo largo de los años, varios huéspedes han desaparecido allí sin dejar rastro». El hombre no podía creer lo que oía, pero el terror en su rostro era inconfundible. Decidió salir del motel lo más rápido posible, sin mirar atrás. Pero al dar unos pasos, algo le hizo detenerse. Cuando miró hacia atrás, la figura en la ventana seguía allí, observándolo. No era solo su imaginación, la presencia estaba real, y él no quería averiguar más. Se subió al coche y arrancó a toda velocidad, con el eco de la figura sin rostro persiguiéndolo en su mente. Pero, ¿qué es lo que realmente ocurre en esos lugares apartados, donde las historias de desapariciones se repiten una y otra vez? La carretera siempre parece seguirte, sin importar cuán lejos creas estar. Y mientras huimos de lo desconocido, algunas historias continúan acechándonos, como si nunca dejaran de buscarnos. La siguiente historia está llena de lo inexplicable, algo que nadie podría haber anticipado. Historia 2. La mujer en el espejo. Era una noche fría cuando una pareja, después de un largo día de viaje, decidió hacer una parada en un motel aislado en medio de la carretera. El cansancio les había pesado tanto que no dudaron en aceptar la primera habitación disponible. La habitación era simple, sin lujos, pero con una atmósfera peculiar. Un gran espejo adornaba la pared, y aunque no era particularmente elegante, su presencia parecía extraña, casi dominante en el cuarto. La mujer notó que el reflejo en el espejo no era tan nítido como el de los otros objetos en la habitación, como si algo estuviera distorsionando la imagen. A pesar de la incomodidad inicial, ambos intentaron relajarse y descansar, ajenos a lo que estaba por suceder. Esa noche, mientras la mujer se preparaba para dormir, algo la inquietaba frente al espejo. Cada vez que pasaba cerca, sentía como si alguien la estuviera observando desde el reflejo. No podía evitar mirar una y otra vez, pero cada vez que lo hacía, había algo diferente en la imagen. Sombras que parecían moverse, una presencia que no estaba allí antes. Aunque trató de ignorarlo, la sensación de incomodidad aumentaba. Se recostó en la cama, pero la inquietud seguía presente. A medida que la noche avanzaba, las sombras del espejo parecían volverse más densas, como si algo se estuviera formando en su interior.
esperando a ser descubierto. Cada vez que miraba al espejo, se sentía más observada, hasta que el terror comenzó a tomar control de su mente. Alrededor de la medianoche, la mujer se despertó sobresaltada. Una sensación indescriptible la hizo abrir los ojos de golpe, y lo primero que percibió fue que alguien parecía estar de pie junto a la cama. Su respiración se aceleró, el corazón latía con fuerza en su pecho, pero cuando se giró rápidamente para mirar, no había nadie. Respiró aliviada, pero algo seguía perturbándola. Entonces, decidió mirar hacia el espejo. Al principio, no notó nada fuera de lo común, pero de repente, la figura de una mujer apareció detrás de ella, en el reflejo. No había nada en la habitación que pudiera explicar esa presencia, pero en el espejo, la mujer se veía claramente, parada justo detrás de ella, mirando fijamente hacia el futuro. La sensación de terror la envolvió. La figura no se movió, pero la presión de su presencia era indescriptible. Aterrada, la mujer despertó a su pareja, intentando explicarle lo que había visto. Le contó todo, cómo se había sentido observada por algo extraño en el espejo, pero él no le creyó. Pensó que era solo una pesadilla o que su mente estaba jugando trucos. Sin embargo, cuando intentaron descansar de nuevo, una extraña tensión llenó la habitación. A medianoche su pareja despertó bruscamente y, al mirar hacia el espejo, vio lo que ella había visto. La figura de la mujer, con los ojos fijados en ellos, pero esta vez más cerca, casi tocándolos. Los dos se quedaron paralizados, horrorizados, sin saber qué hacer. El terror los envolvió, y ahora ya no había forma de ignorar lo que estaba sucediendo. La presencia de la mujer en el espejo era demasiado real para ser una simple alucinación. Desesperados, intentaron escapar de la habitación. Rápidamente se levantaron de la cama, preparándose para salir. Pero lo que ocurrió a continuación superó todo lo que pudieron imaginar. La figura del espejo comenzó a moverse, de manera sobrenatural, con una rapidez inhumana. En el reflejo, la mujer parecía desvanecerse de su posición en el cristal y acercarse a ellos a gran velocidad. Cada vez que intentaban caminar hacia la puerta, la figura se acercaba más, hasta que parecía casi estar tocándolos. Un escalofrío recorrió sus cuerpos mientras el miedo les nublaba la mente. La puerta estaba cerrada, y la figura del espejo estaba a punto de alcanzarlos. Nadie podía imaginar cómo salir de ese lugar con la presencia tan fuerte en cada rincón. Cada intento por huir parecía inútil, pues el motel parecía ser controlado por esa entidad maligna. Finalmente, después de una lucha aterradora, ambos lograron escapar del motel, corriendo por el pasillo. Pero al mirar hacia atrás, la figura de la mujer seguía allí, en el reflejo del espejo, observándolos fijamente. No importaba cuán lejos estuvieran del motel, su imagen parecía seguirles, marcada en sus mentes, imposible de borrar. Al llegar al coche, miraron una última vez hacia el motel, y fue entonces cuando algo horrible ocurrió. En el espejo retrovisor del coche, vieron el reflejo de la misma mujer, esta vez no solo en el espejo del motel, sino reflejada en su propio retrovisor, como si estuviera a punto de alcanzarlos en cada momento. Pero, ¿quién es realmente la mujer en el espejo? ¿Por qué su presencia se siente tan fuerte y aterradora? Tal vez el espejo solo sea una puerta hacia algo mucho más oscuro. ¿Y si hay más historias como esta, escondidas en cada rincón de la carretera? Prepárate, porque la siguiente historia podría ser aún más inquietante. Historia 3. La llamada de la habitación vacía. Era una noche fría cuando un hombre, tras un largo y agotador viaje por carretera, decidió hacer una parada en un motel apartado. El lugar parecía solitario, pero lo que más le llamó la atención fue lo silencioso que estaba. Tras registrarse, se dirigió a su habitación, que a primera vista parecía completamente vacía, sin señales de vida. La cama, con sábanas impecables,
Lo invitaba a descansar después de un día lleno de kilómetros. Con una sensación extraña en el aire, el hombre se acomodó en la cama, desconociendo que lo que iba a vivir esa noche cambiaría su percepción del mundo de manera irreversible. El motel parecía ser un lugar común, pero había algo oscuro y perturbador bajo su superficie. A medida que la noche avanzaba, el hombre trató de relajarse, pero algo lo inquietaba. En el silencio absoluto, comenzó a escuchar un sonido lejano. Primero pensó que era el viento, o tal vez una de las viejas tuberías del motel, pero pronto se dio cuenta de que era una llamada telefónica. La extraña llamada provenía de un teléfono en una habitación vacía del motel, una habitación que no tenía huéspedes. Intrigado y algo molesto por la interrupción, decidió contestar. Sin embargo, al levantar el auricular, no escuchó nada más que un extraño silencio. Un silencio pesado, casi palpable, que lo hizo sentir incómodo. El hombre colgó la llamada, pensando que podría haber sido una broma, pero algo dentro de él le decía que la tranquilidad de la noche estaba a punto de romperse de una forma inquietante. Pocos minutos después, el teléfono sonó nuevamente. Esta vez, el hombre se sintió obligado a responder, aunque una sensación extraña le recorría el cuerpo. Al descolgar, escuchó algo que le heló la sangre. Una voz familiar, muy familiar, le susurró su nombre. Su corazón dio un vuelco en su pecho. La voz era la de su hermana, alguien que había perdido años atrás. En ese momento, un escalofrío recorrió su espina dorsal. La voz era clara, nítida, como si estuviera de pie justo al otro lado del teléfono, hablando directamente a él. Pero lo más perturbador fue lo que escuchó después. La voz de su hermana, suave y triste, le decía: «Ayúdame, estoy aquí». No podía ser real, ¿verdad? La mente del hombre empezó a cuestionar todo lo que conocía, pero la voz persistía, repitiendo su nombre una y otra vez. Aterrorizado y deseando entender lo que estaba ocurriendo, el hombre comenzó a caminar por el motel en busca de respuestas. ¿De dónde venía la llamada? Se acercó a la habitación de donde parecía originarse el sonido, pero, justo cuando estaba a punto de abrir la puerta, la llamada se detuvo. El motel, que hasta ese momento había parecido vacío, ahora se sentía aún más desolado. El pasillo parecía interminable, y las luces titilaban como si la electricidad estuviera a punto de fallar. Intentó regresar a su habitación, pero el teléfono sonó una vez más. El hombre, temblando de miedo, volvió a contestar. Pero esta vez, no era la voz de su hermana, sino un silencio sepulcral que lo dejó aún más inquieto. Algo en el aire había cambiado. El motel, ahora, no parecía un lugar de descanso, sino una prisión en la que algo lo estaba observando. Finalmente, el hombre, incapaz de soportar más, decidió abandonar el motel. Sin embargo, cuando regresó a la habitación de donde provenían las llamadas, la puerta estaba abierta. La habitación estaba vacía, pero algo en el aire le indicó que no estaba solo. Un frío gélido lo envolvió, mientras una sensación de desesperación se apoderaba de su cuerpo. Fue entonces cuando recordó lo que el recepcionista le había dicho al registrarse. Ese lugar, la habitación 7, está maldita. Nadie que se quede allí ha salido sin algo extraño que contar. El hombre comprendió entonces que la llamada provenía del espíritu de su hermana, quien había muerto en ese mismo motel años atrás. La mujer había muerto en circunstancias misteriosas, pero su espíritu nunca había abandonado el lugar. El hombre, aterrorizado, huyó del motel, dejando atrás la habitación vacía, pero en su mente resonaba la última palabra susurrada por su hermana: «Ayúdame». Lo que el hombre experimentó esa noche solo es un recordatorio de que no todos los moteles están vacíos. Algunas habitaciones guardan secretos oscuros que no deben ser descubiertos. ¿Quién sabe cuántas almas errantes siguen atrapadas entre las paredes de lugares olvidados por el tiempo? Ahora,
Prepárate para escuchar la última historia, que te hará cuestionar todo lo que creías saber sobre el mundo de los moteles. Historia 4. El receso en la habitación 4B. Era una noche oscura y sin luna cuando una mujer, cansada por horas de conducción solitaria, vio el letrero de un motel a la orilla de la carretera. Necesitaba descansar antes de continuar su largo viaje. Al acercarse, el motel parecía sencillo, pero tranquilo. Después de un largo día de conducción, ella no tenía energías para seguir buscando y decidió hospedarse. El recepcionista la recibió con una sonrisa amable y le asignó la habitación 4B, que casualmente estaba disponible. Nada parecía fuera de lugar en ese momento. Entró a la habitación, una típica habitación de motel, con muebles sencillos y una cama grande que prometía un descanso reparador. Lo que parecía ser una simple parada para descansar, rápidamente se convertiría en una pesadilla de la que nunca podría despertar. Al principio, la mujer intentó relajarse, pero había algo extraño en el ambiente. Al principio, los ruidos eran leves, casi imperceptibles, pero conforme pasaba la noche, se intensificaron. Golpes suaves comenzaron a resonar en las paredes, seguidos de crujidos provenientes del techo. La mujer intentó ignorarlo, convencida de que era el sonido del aire acondicionado o el edificio viejo. Pero pronto, los ruidos fueron más claros, más intensos, como si algo o alguien estuviera arrastrándose lentamente por el techo. El aire se volvía más denso, y una sensación extraña de incomodidad la envolvía. Se levantó de la cama, mirando alrededor, y el ruido continuaba, haciendo eco en la habitación vacía. Pensó que quizás la habitación estaba mal construida, que los ruidos venían de las tuberías o de la infraestructura deteriorada del motel. Pero la sensación de que algo no estaba bien creció con cada minuto que pasaba. Desesperada por entender lo que estaba sucediendo, la mujer se levantó de la cama, agarró su abrigo y salió al pasillo. Al caminar por los pasillos oscuros, notó algo extraño. Todas las habitaciones estaban cerradas, aparentemente vacías. Sin embargo, los ruidos no cesaban. Eran más fuertes ahora, como si alguien estuviera golpeando con fuerza las paredes, corriendo de un lado a otro. Volvió a la habitación 4B, pero cuando entró vio algo aterrador. En el suelo, frente a la puerta, había huellas de barro, como si alguien hubiese entrado sin que ella lo viera. Su corazón se aceleró al ver las huellas que se desvanecían. Dentro de la habitación, como si una figura invisible las hubiera dejado atrás. Los ruidos ahora eran más cercanos, más agresivos. Algo o alguien estaba en la habitación con ella. El miedo comenzó a apoderarse de ella. Desesperada, la mujer gritó golpeando las paredes con fuerza, exigiendo que la dejaran salir. El sonido de su voz resonaba en los pasillos vacíos, pero lo que realmente la aterrorizó fue la respuesta que recibió. Desde un rincón oscuro de la habitación, una risa macabra comenzó a resonar. La risa de un niño. La risa era escalofriante, cargada de maldad, y parecía provenir de algún lugar cercano, como si el niño estuviera justo detrás de ella. El pánico la invadió, y trató de abrir la puerta para escapar, pero ésta no cedía. La habitación 4B, que antes parecía ser solo un lugar común y corriente, ahora se había convertido en una trampa mortal. Los golpes y la risa se intensificaron, como si la habitación estuviera viva, como si algo maligno estuviera jugando con ella. No pudo soportarlo más y, en un último intento por escapar, comenzó a gritar por ayuda, pero la risa del niño la ahogó, y la habitación la absorbió, dejándola atrapada en su terror. A la mañana siguiente, cuando el sol apenas comenzaba a asomar, el personal del motel llegó para revisar las habitaciones. Al llegar a la 4B, se dieron cuenta de que la mujer ya no estaba. Su cama estaba perfectamente hecha, sin señales de haber sido perturbada, y la habitación no mostraba signos de lucha. Sin embargo, algo extraño quedaba en el aire.
Los empleados, al ver la puerta entreabierta, hablaron entre ellos en voz baja. Había rumores sobre la habitación 4B, sobre las desapariciones misteriosas que habían ocurrido a lo largo de los años. Decían que muchos habían oído los mismos ruidos, las mismas risas, pero nadie nunca regresaba para contar la historia. La habitación 4B había sido el escenario de muchas tragedias, y parecía que la mujer que había llegado en busca de descanso se había convertido en otra víctima más. El misterio seguía sin resolverse. Los moteles en la carretera a menudo parecen lugares tranquilos para descansar, pero algunos esconden horrores que no podemos ni imaginar. ¿Cuántas almas errantes se han perdido en esos lugares, esperando a ser liberadas o quizás a hacer que otros compartan su misma suerte? La próxima vez que te encuentres viajando de noche y decidas hacer una parada, recuerda, no todos los refugios son seguros. Algunos esconden secretos demasiado oscuros para ser comprendidos. Hemos escuchado historias que te helaron la sangre. La habitación 13 donde los huéspedes desaparecen, el espejo que refleja presencias que no deberían estar ahí, la llamada fantasmagórica de un ser querido perdido, y la habitación 4B, donde la oscuridad se apodera de cada rincón. Moteles de carretera que parecen refugios tranquilos, pero que guardan secretos mortales. ¿Qué hay detrás de esas paredes desgastadas? ¿Qué fuerzas oscuras acechan en esos pasillos solitarios? Las historias de estos moteles, aunque aterradoras, no son aisladas. Son ecos de advertencias de un mundo que no entendemos, de un peligro latente que acecha a los viajeros desprevenidos. Ahora es tu turno. ¿Has tenido alguna experiencia extraña en la carretera o en un motel aislado? ¿Alguna historia aterradora que hayas escuchado o vivido? Comparte tus relatos en los comentarios y no olvides sugerir nuevos temas para futuros videos. Queremos saber de ti. Tus experiencias pueden ser la próxima gran historia que compartiremos con todos. La próxima vez que conduzcas por una carretera desierta y decidas detenerte en un motel, recuerda estas historias. Piensa en las puertas que se cierran solas, en los reflejos que no deberían estar allí, y en las voces que susurran tu nombre desde la oscuridad. Podrías ser el próximo huésped en una habitación con una historia que nunca podrás olvidar. Mantente alerta y no confíes en la aparente calma de la noche. Nunca sabes quién o qué podría estar esperando.